La figura mítica del herrero, héroe civilizador, no ha perdido aún la significación religiosa del trabajo metalúrgico. El herrero celeste, como ya hemos visto, completa la creación, organiza el mundo, funda la cultura y guía a los humanos hacia el conocimiento de los misterios. Hace mucho tiempo, en épocas pasadas, vivieron hombres que desempeñaban un oficio milenario, que con el uso de la metalurgia fueron considerados magos, brujos y luego herreros. Oh, la verdad que yo lo admiro mucho porque no tanto por el trabajo en sí, sino que más que nada por sus capacidades, o sea, la fuerza que tiene, el empuje, las ganas de siempre, es algo que cautiva, la verdad. Y algo que se complementa mucho a mí, bueno, por algo nos complementamos tanto en esto. De hecho, nosotros nos conocimos y pasó poco tiempo que empezamos a crear todo esto de darle vida a Roma. Pues esto ya venía desde él, desde su vida anterior, pero una vez que nos conocimos y todo, logramos plasmarlo y darle vida. Aquellos hombres fueron considerados muy importantes para las comunidades de las primeras civilizaciones. Entre dichas comunidades antiguas se destacan a los acadios, sumerios, fenicios, celtas y normandos. También dichos hombres, los herreros, fueron importantes para las siguientes civilizaciones mesoamericanas: mayas, aztecas e incas. Su trabajo era requerido por los agricultores, artesanos y guerreros. Hace no mucho tiempo yo no estaba muy inmerso en el mundo de mi papá, ¿ya? Yo estaba más metido en lo mío, en lo que es mi carrera y todo. ¿Cuándo cambió todo esto? Cuando hizo su primera espada.
cuando armó su primera espada, su primera feria. Ahí ya más o menos me metí en todo lo que es el tema de la herrería. Y no, mi impresión fue quedar impresionado, porque yo en realidad siempre tuve el taller como muy cerca mío. Mi abuelo, mi papá, siempre estuvo ahí, pero yo nunca me interesé en meterme en ese mundo, ¿cachai? Hasta que, claro, mi papá empezó con la espada y me di cuenta de que había un gran material para poder hacer muchas cosas. Y ahí me impresionó mucho lo que él hace, cómo empezó y a dónde llegó hasta ahora, así que, no, impresionado. Esa fue mi mayor reacción, impresión. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una figura donde vamos a hacer pliegues y uniones aproximadamente a 900 grados. En España se ocupa un término muy particular para describir esto, que es la soldadura de la cala, que es unir metales a temperatura elevada, como digo, aproximadamente a los 900 grados, y vamos a tratar de hacer un diseño más o menos entretenido. Ahora, esta fragua es una fragua un poco más contemporánea. Estamos trabajando con electricidad, estamos trabajando con un motor, que es cierto que es el que hace girar las aspas o el ventilador. Antaño, allá por la Edad Media, quizá un poco antes, se ocupaba el fuelle, que era una herramienta o un artefacto que se fabricaba en cuero y se utilizaba en forma manual o con pedestal, que era la única forma que tenía el herrero para poder mantener viva la llama y la temperatura con la que se debía trabajar los diferentes metales. Bueno, ahora se podrán dar cuenta cuando yo les contaba acerca de que el elemento principal con el que trabaja el herrero es el fuego, que sin duda, como les digo, el principal complemento que nosotros tenemos para poder desarrollar los diferentes trabajos, diseño, ¿cierto? Ahora, lo otro que si bien es cierto fue solamente conversado, son nuestras herramientas. Es el yunque, el mazo, el martillo. Ahora, las herramientas normalmente de un herrero las fabrica el mismo herrero, porque la herramienta se tiene que ir acomodando al trabajo, al diseño que se va desarrollando. Hoy en día las herramientas quizás no están adaptadas, sobre todo al trabajo de la herrería en particular. Entonces, por eso que muchos herreros tenemos y fabrican herramientas que se vayan acomodando a su trabajo. Ahí te puedes dar cuenta de cómo se van soldando los pliegues, ¿ves? Otra de los manejos de la herrería, producto de la temperatura y lo maleable de los metales, es que llegó un momento en el que para traspasar hierro a acero se ocuparon diferentes mecanismos, ¿cierto?, para poder transformar el hierro en acero, y una de esas era de repente agregar hueso molido, carbón, y normalmente este proceso de cambio se hacía a los 900 grados, donde el metal ya está descompuesto producto de la temperatura, ya es más maleable, y se le pueden agregar algún otro tipo de agentes químicos que el metal los logra absorber y asimismo tomar parte del mismo. En los dos trabajos, la diferencia entre el hierro y el acero. El hierro, por su naturaleza, siempre va a ser más maleable que el acero, ya sea por un tema de los cambios de temperatura, porque para hacer una hoja o una espada se requiere un trabajo bien detallado, sobre todo a la hora de templar el metal, para mantener las cualidades del acero, pero que tampoco sea quebradizo. En el hierro no tenemos ese problema, porque el hierro es mucho más maleable, como se pueden dar cuenta, es un trabajo mucho más cómodo, cede con más facilidad. En el caso de la hacha que ustedes ven acá, el proceso es exactamente el mismo. Siempre se mantiene la temática del acero en las hojas, el hierro. Hay un trabajo... Bueno, la fragua tiene la particularidad de hacernos viajar en el tiempo en forma muy rápida. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tomo un trozo de metal y lo pongo al fuego, a ver, les voy a regalar un ejemplo. A ver, vamos a poner un trozo de metal cualquiera, como este, y vamos a lograr
ver, lo vamos a dejar ahí y vamos a lograr ver si llega a su punto de descomposición y van a empezar a ver que ya no salen chispas, salen estrellitas. Entonces, si yo sacase ese metal en esa parte del proceso de composición, podría hablar de una data de aceleración en tiempo de unos 100 años, porque no hay quizá más. Esa es la ventaja que tiene la herrería, el fuego en sí, porque los procesos de descomposición o de oxidación de un metal se producen o son resultados, ¿cierto?, de dos cambios climáticos, que es el frío, como en el caso de hoy día, el frío y la humedad que lleva a la oxidación. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo también es acelerando un proceso de oxidación natural de los metales, que eso es lo que lo hace ser aún más maleable. Los herreros emplean el agua, el fuego y aire para mezclar aquellos pesados metales. Son elementos que aportan a la formación del bárbaro arsenal, de la civilización más organizada y de la ciudad más ordenada. Fueron considerados los arquitectos de espada, los ingenieros de la construcción o grandes intelectuales del medievo renacentista, hombres de tradición y mujeres discretas de la metalurgia. A ver, hay que pensar que el dominio de los minerales y por lo tanto lo que fue el comenzar los procesos de forja desde aproximadamente unos 4000 años antes de Cristo es un punto de inflexión en el desarrollo de la humanidad. El poder en el fondo fundir un metal y darle forma implicó la creación de herramientas mucho más duraderas por una parte, lo que a su vez facilitó el trabajo agrícola. Permitió la creación de herramientas que facilitaron también la doma, la domesticación de los animales y por supuesto también la elaboración de herramientas que eventualmente dieron paso a las armas, ¿cierto? Con lo cual se forjaron imperios o sistemas de poder. ¿Para qué mencionar, cierto, todo el tema también de la construcción, o sea, de la acuñación de monedas? Esencialmente la forja, el dominio de los metales marca un antes y un después en cuanto permite la construcción de herramientas sólidas sobre las cuales se van construyendo estructuras sociales, políticas, económicas, militares mucho más complejas. El tema se había en el paleolítico, neolítico, forja. Bueno, ojo, partamos de la base que el concepto lítico significa piedra, ¿cierto? El paleolítico y el neolítico en el fondo es la edad de piedra antigua y la edad de la piedra nueva. No hay forja como tal, ¿cierto? Las primeras fundiciones de metales que tenemos registrados son de bronce, aproximadamente 4000 años antes de Cristo, ¿ya? Y eso en el marco y tenemos que considerar que las primeras civilizaciones se ubican, o primeros asentamientos sedentarios permanentes se ubican en torno al año 6000 a.C. y la invención de la escritura en Mesopotamia en el 3000 a.C. Por lo tanto, claro, la forja está justo al medio de lo que del origen de las civilizaciones y dando inicio a lo que llamamos la edad de los metales. ¿Sí? Pero, por lo tanto, nos ha acompañado y ha sido esencial en todo ese proceso. Cuando hablamos de forja, no necesariamente nos referimos al oficio artesanal, a la técnica, que es muy significativa, muy importante, relevante, porque da un giro a la historia de la humanidad. El hombre no vuelve a ser el mismo después de la implementación de la forja, ¿no? No solo estamos hablando de eso, sino que también de la voluntad férrea
persistente del ser humano por transformar el mundo material que lo circunda, ¿no? Que lo rodea. Y eso ha sido así siempre, desde la existencia del hombre. Este ha tenido ese ímpetu, ¿no? De controlar y convertir las realidades materiales que lo circundan, en beneficio personal obviamente, pero también en beneficio de su comunidad o para satisfacer necesidades de las sociedades, ¿no es cierto?, en las que él se desenvuelve. Por eso hablar de la forja, de la historia de la forja, es también hablar de la historia de la civilización. Es tan relevante la forja que incluso para los historiadores, ¿no es cierto?, para los estudiosos, arqueólogos, las distintas fases tecnológicas de la prehistoria se delimitan, ¿no es cierto?, en función de la forma, de los métodos en que el hombre tiene para trabajar con la materialidad que lo circunda, ¿no? Y en ese sentido, la edad de los metales se acuña así justamente por el inicio del trabajo del metal fundido, ¿no? Existen muchas periodificaciones, pero las más simples, las más básicas, ¿no? Son la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, ¿no? Surge la pregunta, entonces, ¿el hombre trabajaba, estaba familiarizado con los metales antes de estas fases? Y podemos decir que sí, ¿no? Hay indicios, la arqueología nos ilustra, ¿no?, de que hay indicios en el neolítico inicial incluso, que el hombre trabajaba con el cobre, pero a partir de procesos diferentes, ¿no? No es la metalurgia en sí, sino más bien es el trabajo que se le llama la técnica del martilleo, ¿no?, de ir dando forma con el martillo. Y también se habla de que se aplicó calor y fuego justamente para dar una mayor ductibilidad, ¿no? Usualmente en algunos textos se habla de que los primeros vestigios del trabajo de fundición de los metales es en el 4000 a.C. Hoy en día la arqueología, ¿no es cierto?, avanza diariamente, ¿no? Cotidianamente. Nos habla del quinto y sexto milenio. Se han encontrado vestigios del trabajo de la forja, ¿no? Se habla de que incluso la primera fundición de cobre es del sexto milenio. Imaginen la importancia que tuvo la forja y el rol del herrero, que en la antigüedad, ¿no?, en la época antigua, en el mundo griego y en el mundo romano, se atribuyó a un dios el oficio de herrero. Hefesto, en griego Hephaistos, deriva, ¿no es cierto?, de una palabra griega en el griego koiné, la antigua lengua, el griego común, nos remite a la palabra phaino, que significa brillo. Es el dios del fuego, pero también el dios de la forja, ¿no? Y se representa usualmente como un hombre hirsuto, tosco, pero muy vigoroso, un hombre corpulento, siempre junto a su yunque y herramientas asociadas a la forja, ¿no? Y en su fragua, ¿no?, como hemos dicho, en su fábrica, en su... En época medieval, la forja, la herrería, fue un oficio grial de la humanidad. Algunos no respondían a una lógica común de la época. Algunos eran creyentes, otros eran paganos, quienes buscaban la eterna conquista de los misterios de la naturaleza. Tu trabajo en sí, que lo encuentro maravilloso, la verdad. O sea, yo verlo trabajar es un agrado, me da más energía a mí también. Aparte que es muy hermoso lo que hace. O sea, a mí me impresiona mucho, la verdad, y siempre se lo digo. O sea, hasta yo me impresiono de ver, no sé, que tome un trozo de fierro que no tiene ninguna forma, ninguna vida, y que llegue, por ejemplo, a fabricar un hacha tan maravillosa como esa, y de cosas tan simples que nacen. Esta hacha nació de una conversación entre los cuatro, un pequeño desafío que le hizo mi hija, y no sé, él prendió con la idea y pasaron 2-3 días y ya existía el hacha. Entonces, ver esa energía, la verdad es que es potente.
Pero la herrería no solo se basaba en descubrir los misterios de la naturaleza. También era un oficio fiel a los poderes de los dioses. Los meteoritos, cuerpos celestes, era el material que también el forjador primitivo y moderno empleaba. El herrero es una pieza esencial en una sociedad agraria, especialmente como en la sociedad medieval, ¿cierto? Cada aldea básicamente tiene un herrero y en las ciudades van a haber siempre varios herreros. Normalmente los herreros los vemos ubicados, en el caso de las ciudades, a las entradas, cerca de las puertas. ¿M? Y son un oficio altamente apreciado. Básicamente es un oficio que además sirve a todos los estamentos. O sea, el herrero lo que produce, sean herraduras, sean herramientas, sean armas, son para el uso de todos los niveles de la pirámide social. Desde ese punto de vista, son parte, ¿cierto?, de un grupo, que de ahí saldrán los gremios, ¿cierto?, de un grupo esencial en la estructura social. Hay que pensar que el herrero no solamente hace herraduras, ¿ya? Hay que pensar que el herrero también tenía mucho que ver con la reparación de los medios de transporte, de los carros. El herrero fabricaba los clavos con los cuales se construían desde las catedrales hasta los barcos. Construye palas y construye espadas, ¿cierto? Lo que lo hace transversalmente útil para toda la sociedad. Ahora, evidentemente, su estatus va a depender también mucho de su especialidad. Va a ser muy distinto un herrero que se dedique solamente a construcción de clavos, herradura y objetos muy cotidianos y de consumo relativamente frecuente, a grupos, ¿cierto?, o herreros que fabriquen espadas. Ahí estamos a otro nivel, indudablemente. Y eso evidentemente va a marcar su posición dentro de la sociedad, pero son una pieza esencial para la sociedad. La era del hierro fue una era repotente porque ahí se produce un encantamiento mucho más potente, porque aquí vamos a pasar a una temática un poquito más no industrializada, porque no es el término, sino que aquí se ponen en juego más conocimientos, como por ejemplo la temática de las temperaturas en los metales. Cómo descubrir, por ejemplo, a qué temperatura un metal se hace más o menos maleable. Y aquí vamos a ir descubriendo un poquito de cosas, porque las personas también, cuando ven una espada o ven un arma, yo siempre les hablo acerca del hierro y del acero. La diferencia es que el hierro es todo aquel trozo que lo reconocen como fierro en su esencia, eso es hierro. El acero tiene otras particularidades al carbono, que es, por ejemplo, llevar una de las técnicas que se ocupaban en ese entonces era de que no existía ni un pirómetro ni un elemento que manejara la temperatura del fogón o fragua. Entonces se asociaba, no sé, una distancia proporcional, y eso te decía que esa era la temperatura indicada. Por ejemplo, el ideal es tratar de llegar la mecánica de este tema era llegar aproximadamente a los 900 grados, donde se podía agregar, por ejemplo, hueso molido, el mismo carbón que contaminaba el hierro y le agregaba matices de acero.
Es por eso que después las espadas se empiezan a hacer más pronunciadas, más prolongadas. Ahí donde aparece, por ejemplo, los espadones, toda la familia de las Claymore. Ahora, si bien es cierto, en ese entonces no era precisamente Claymore en su esencia. Hoy en día le hemos puesto nombre a la espada, a los modelos, pero en su esencia un arma cumple una función específica, que es defenderte. Y estamos hablando desde una piedra hasta una vara con punta. La evolución no fue cambiando un poco la metodología por el tema de la aparición de los minerales, de los metales, la forma de irlos fundiendo, de irlos haciéndolos maleables, transformándolos. Se descubrió que se podía hacer a cierta temperatura. Entonces, cuando llega el hierro y el acero, ahí aparece, por ejemplo, el mandoble. Que mandoble es solo una espada que se toma a 2 manos, nada más. Mandoble. Cualquier espada, desde las Claymore, que trae un espadón, todo eso se toma a 2 manos. Y la espada bastarda es aquella espada que es de mano y media y que también se puede blandir con una mano. Esa es la diferencia entre el mandoble y la espada bastarda. Yo hago mucho deporte porque yo no trabajo, por ejemplo, con mazos neumáticos ni mecánicos. O sea, es mi cuerpo que se está complementando con los elementos. O sea, yo insisto, aquí no hay nada que pudiese asociar industrialización en el trabajo. ¿Sí? Insisto, lo que te decía para que los trabajos no pierdan la magia, que vaya el mazo, que se vea el golpe, el contacto. Ahora, cuando tú llegas con el metal a ese nivel de temperaturas, eso también se reconoce como oxidación. Pues los procesos de oxidación normales o más comunes son dos, que es la oxidación por humedad o por bajas temperaturas y la oxidación por estos excedentes de temperatura. Si tú ves un fierro rojo o un fierro con óxido, los dos procesos son exactamente lo mismo, oxidación. ¿Sí? Para ambos casos el metal se descompuso. Es por eso que, por ejemplo, yo la hoja de la espada no la hago en acero inoxidable. Porque siendo honesto, no me sirve cortar un trozo de hoja de inoxidable de los milímetros que yo requiera para la espada en particular o la hoja que yo vaya a trabajar, si sé que en la fragua la voy a descomponer. O sea, no se compensa una cosa con la otra. Entonces, por eso yo siempre trabajo con acero al carbono. Y en aproximadamente un 6%. Mecánicamente espectacular, porque, por ejemplo, el acero que se ocupa en los camiones, en los paquetes de resorte. ¿Sí? Entonces, tiene una mecánica muy potente. Ahora, el cuidado para llegar a un temple preciso, ¿cachai? Que la hoja no pierda su facultad como acero, el no transformarla en hierro. ¿Por qué pasa? Porque al momento de tenerla al rojo tú descompones. Por lo tanto, en ese proceso de descomposición puedes transformar ese trozo de acero en un trozo de hierro. Porque le estás sacando, no, el término no es sacar, le estás extrayendo esas otras particularidades que lo hacían transformarse en hierro, que es el carbono. Y el carbono se descompone, entonces, ¿qué pasa de hierro? O sea, de acero a hierro. Bueno, es la magia de este tema, el jugar bien, el que mantenga sus particularidades mecánicas. Yo siempre le digo así a la mayoría de mis clientes, yo prefiero que una espada se le quiebre, pero que no se le doble. Yo investigué y encontré Leviatán. Entonces saqué foto al texto y entonces él lo leyó y lo ensayó. Porque yo le dije que lo hiciera y me gustó mucho porque también lo hizo con solo un fierro. El Leviatán, la figura del Leviatán, lo hizo solo con un fierro y le fue dando forma. Sí, tenemos que pensar en el legado del trabajo en los metales, de la herrería. A ver, esencialmente el legado es múltiple, ¿ya? Desde el punto de vista cultural, el dominio de los metales le permite al ser humano domesticar su naturaleza, o sea, domesticar la naturaleza que lo rodea mucho más fácil. Y el dominio de los metales es un elemento clave en la construcción de la cultura humana.
esencial, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha perdurado de esto? Bueno, la técnica, los materiales siguen siendo los mismos, han mejorado, se han perfeccionado, pero si uno piensa esencialmente, aquel que trabaja metales al día de hoy sigue cumpliendo el mismo rol que se cumplía hace 3.000, 4.000 años atrás, 2.000 años atrás también, ¿cierto? Y a eso también, claro, agregarle el vestigio del arte que nos ha dejado, ¿cierto? El vestigio artístico. Y claro, y por supuesto también toda la mística que adquirirá también en el trabajo directo en cuanto a la creación de armas y armaduras que se volverán únicas, vinculado a todo el tema de la caballería. ¿Mm? Que ahí quizá hay un legado importante que ahí siempre se va a rescatar. ¿Mm? En cuanto, claro, se alcanza un nivel técnico, ¿m?, en esa área, en el área de las armas como tal, el técnico que se convertirá en identitario de una forma de cultura, una forma de sociedad. Pero bueno, en resumidas cuentas, tenemos que pensar que desde el año 4000 a.C., 4000 años antes de Cristo hasta el día de hoy, la forja de los metales, el trabajo con los metales ha sido una de las piezas fundamentales para la construcción, ¿cierto?, de lo que entendemos como las sociedades humanas.